Bien, vamos a ver una serie de vídeos que pertenecen a las pruebas de acceso y que concretamente el objetivo es ver cómo se trabaja con asociaciones de elementos, tanto reales como elementos ideales, y ver cómo se puede obtener la característica del elemento equivalente de una asociación. Bien, en el primer caso lo que tenemos son una asociación de 5 condensadores. En esta asociación de 5 condensadores, pues podemos ver fácilmente que tenemos dos condensadores que están asociados en serie, que son estos dos. Están asociados en serie porque por ellos circula exactamente la misma intensidad, ¿de acuerdo? Y tenemos otros tres condensadores, en este caso, que están asociados en paralelo. El que estén asociados en paralelo, ya sabéis que significa que existe una conexión y que la tensión es la misma. Serie, como hemos dicho, pues es que la intensidad es la misma. Bien, pues fijaos que en el caso de las bobinas o de las resistencias con respecto a los condensadores, la forma de obtener el equivalente serie o el equivalente paralelo, la fórmula es concretamente la contraria, la recíproca. Por ejemplo, en serie, cuando tenemos dos condensadores, vale, esto ya está fallando un poco, la capacidad equivalente de los dos condensadores que tenemos arriba, que le vamos a llamar 1, es igual a la inversa de la suma de las inversas. En este caso, esta sería la fórmula. Tendríamos que calcular esta inversa de la suma de las inversas. Y bueno, pues si hacemos esta operación, se ve muy fácilmente que la capacidad equivalente es de 1 milifaradio. Es decir, una capacidad que es menor que la de cualquiera de los condensadores. Sin embargo, cuando tenemos elementos en paralelo, como estos de aquí, la capacidad equivalente de estos elementos 2, de estos condensadores 2, es la suma de capacidades. Es decir, en este caso sería un tercio, más un tercio, más un tercio, que es 1 milifaradio. Es decir, que en este caso la capacidad es mayor que cualquiera de los condensadores. Bien, pues una vez que tenemos esta asociación de ese equivalente en serie y ese equivalente en paralelo, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir los condensadores originales por esos equivalentes. Bien, pues el nuevo condensador que tenemos equivalente está asociado en serie. Y si está asociado en serie, la capacidad equivalente total será igual, como hemos visto en la fórmula, al inverso de la suma de los inversos. 1 partido por 1 partido c equivalente 1 más 1 partido c equivalente 2. Si hacemos operaciones, como los dos son iguales de 1 milifaradio los condensadores, pues resulta que esta asociación vale 0,5 milifaradios. Si queremos calcular la impedancia de un condensador es 1 partido C equivalente por D, en este caso, que es la capacidad. Y si estamos en régimen estacionario senoidal, sabemos que esa impedancia, en función de la pulsación, es menos J partido la pulsación, que serían 100pi multiplicado por la capacidad equivalente, ¿vale? Lo cual pues nos da el valor de esa capacidad de ohmios que os dejo a vosotros que calculéis. Bien, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta se refiere ya a los elementos reales. Como sabéis, un condensador real viene limitado o viene condicionado porque solamente se puede aplicar una tensión máxima. Esa tensión máxima es debido al campo eléctrico que va a aparecer en el dieléctrico del condensador. Y ese campo eléctrico tiene un límite. ¿Vale? Es limitado o debe ser limitado en valor. Concretamente lo que nos dicen es que los condensadores no pueden soportar más de 50 voltios. ¿Cómo vamos a saber hasta qué tensión se puede llegar? Por ejemplo, esta tensión, U, puede ser la tensión de una de las fuentes o de una fuente convencional que tenemos en el laboratorio.
fuentes que normalmente pues son regulables, podemos regular. Bueno, pues para determinar esto vamos a hacer una cosa muy fácil. Vamos a determinar en el equivalente cuánto vale esta tensión U sub 2 y cuánto vale esta tensión U sub 1. Fijaos que como las dos capacidades equivalentes, perdón, bien, perdonad que esto ya sabéis que a veces falla un poco. Fijaos, como las dos capacidades equivalentes son iguales, pues lo que sabemos fácilmente, si aplicamos un divisor de tensión, o simplemente, por decirlo así, a ojo, si aplicamos un divisor de tensión, como las dos impedancias son iguales, U sub 1 va a ser igual a U partido por 2 y U sub 2 va a ser igual también a U partido por 2. Esta es la tensión U sub 2, que va a ser la tensión que hay en cada uno de los condensadores en paralelo. Y U sub 1 va a ser la tensión que hay en los condensadores en serie. ¿Cuál va a ser la tensión que va a haber sobre cada uno de los condensadores en serie, que vamos a llamar U sub 3? Pues lógicamente, como los dos condensadores de la capacidad equivalente 1 son iguales, que valen, 2 milifaradios, pues lo que tenemos que esperar es que la tensión U sub 3 sea igual a la tensión U sub 1 partido por 2, es decir, sería igual a U partido por 4. Bueno, pues fijaos que tenemos que esta es la tensión que hay en los condensadores de 2 milifaradios y esta es la tensión que hay en los condensadores de 1/3 de milifaradio. Vale, ya nos ha vuelto a hacer una pequeña jugada, perdonad otra vez. Bueno, pues sí, esta es la tensión que va a haber en los condensadores de 1/3. Fijaos que el problema, cuando nosotros apliquemos una tensión U aquí, los condensadores que van a recibir mayor tensión o que van a tener mayor tensión son estos de aquí, es decir, los condensadores de 1/3. ¿Cuánto aguantan esos condensadores de 1/3? Pues los condensadores de 1/3 aguantan una tensión de 50 voltios, luego esto quiere decir que la tensión máxima que podemos aplicar serían U sub 2 por 2, es decir, 100 voltios. Y con esto pues queda resuelto el problema.